Acá está el informe de apertura, ¿cierto? Ya sabemos que el informe de apertura se hace simplemente tomando un tablerito, colocándole botón derecho con el mouse y colocándole simplemente informe de aperturas. Ahora, en este informe de aperturas, ¿ya? Fíjense lo que pasa acá, D4, D5, C4, cabeza 6. Primero me aparece el código D07. Ese es el código. Lo que respecta a esta apertura está dentro de ese código, para que ustedes se vayan acostumbrando. Si ustedes no conocen el código de una apertura, ustedes no conocen la apertura. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Así de simple. Si yo no sé qué número de zapato calzo, imagínense lo que significa comprarme el día de mañana un zapato. Puede ser bastante complejo, ¿cierto? Querer comprarme ropa si no sé la talla, por ejemplo. Esto tiene que ver un poquito con eso, porque tiene que ver con una relación, tiene que saber dónde yo voy a buscar. Para poder buscar necesito obligatoriamente, ¿cierto?, darme cuenta de esto. Ahora, el movimiento es con caballo C6. Y ahora fíjense que hay 1923 partidas en la Mega Database 2022. O sea, prácticamente casi 2000 partidas en la Mega Database. Ahora, la primera partida que jugaron, Marcher contra Lasker. Ganaron las negras. La última partida de Gran Maestro es Esat con Ivanisevic. La última partida que jugada, pero que no son grandes maestros, es Coxal con Majewski. Listo. Aquí están las partidas jugadas por año. Y aquí nos queda claramente identificado dónde prácticamente dónde se ha jugado por más tiempo. Después viene la moda. La moda en estadística, ¿cierto? Hace alusión a la que además se repite. Y aquí viene una parte que realmente es determinante para la clase. Y tiene que ver con los jugadores. Alexander Morosevich es un jugador que se retiró del ajedrez, hoy día se dedica prácticamente a las clases, y debe ser tranquilamente uno de los jugadores más talentosos que ha dado la historia del ajedrez. Es realmente bueno. ¿Ah? En sus mejores años, Morosevich tenía una capacidad de cálculo y de esos jugadores imaginativos tremendo. Lamentablemente se retiró bastante joven del tema competición, pero para las personas que logramos tuvimos viéndolo jugar por varios años, realmente era llamativo, era muy reconfortante ver jugar a Morosevich, porque era un jugador ruso muy bueno realmente. Observen lo que pasa con Morosevich. Morosevich tiene 35 partidas, de las cuales tiene resultados de 19 de 35. O sea, Morosevich tiene más del 50% prácticamente, ¿cierto? Del resultado, jugando con negras. Es un porcentaje bueno. Después tenemos otro jugador como Rapport, tiene 5 de 11 partidas. Artemiev tiene 4,4, que es un jugador ruso también buenísimo, ¿cierto? Especialista en jugadores blitz, ¿cierto? Y rápido. Ivanchuk tiene 3,5 en 5, Sakirikan tiene 3 en 3, Moishenko tiene 3 en 5, y ahí empieza ya Yermolinski 1,5 en 2, hasta Fiuruza tiene 1 en 2. Después vienen otros jugadores notables. Los jugadores notables muchas veces son los jugadores que más partidas tienen, porque obviamente tienen incorporado esa apertura a su repertorio, como Igor Miladinovich, que tiene 122 partidas. Imagínense la cantidad de partidas que tiene ese jugador. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros en esta parte? Que yo el estudio casero que yo hice ahora, el que yo les voy a mostrar a ustedes, yo tomé una referencia a un jugador. ¿Por qué es importante este punto? Porque nosotros podríamos estudiar la misma apertura, el mismo código, y podríamos enfocarnos en jugadores distintos. O sea, podríamos tener tranquilamente 10 jugadores que hacen 10 estudios caseros distintos con 10 jugadores distintos. Yo el estudio casero que les voy a mostrar hoy día es nada menos con Morosevich. Tomé prácticamente como 5 partidas de Morosevich, la analicé, las junté, las mezclé, y traté de generar una partida madre, ¿cierto? Con algunos ejemplos. Eso es lo que hice yo. Otro jugador podría tranquilamente decir, mira, Hop, a mí me gusta esta línea de la D05, de 4 D5, C4, K y C6, pero a mí me gusta más cómo juega Rapport. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a analizar esta apertura mirado desde el punto de vista de Rapport. Entonces, obviamente que Rapport y Morosevich no juegan igual. Cada uno debe tener una apertura distinta, modos distintos. De hecho, Morosevich tiene mucha más cantidad de partidas que Rapport.
cada jugador puede elegir a su referencia. Y yo en el libro, ¿cierto? En el volumen 1 de Muerta Rey hay un artículo que se llama Organigrama de Apertura y en ese pequeño artículo yo les explico cómo se tienen que estudiar aperturas. Para las personas que no lo han estudiado, acuerden que ese libro está totalmente gratis, se puede descargar de internet, ¿ah? Y pueden ustedes tranquilamente revisarlo, tranquilamente pueden revisarlo. Ahora, entonces, lo que yo les voy a mostrar el día de hoy es el análisis, este estudio casero, pero desde el punto de vista de Morosevich. Listo. Vamos a estudiar, ¿cierto? Un pequeño estudio casero, realizado en este caso por mi persona, considerando nada menos que a Morosevich. De los distintos jugadores que yo vi en el informe de apertura, yo seleccioné a Morosevich. ¿Por qué? Por un tema personal, por supuesto. Me encantaba Morosevich cuando jugaba. Y como les comentaba anteriormente, creo que es uno de los jugadores más talentosos que se han visto en el último tiempo. Comencemos. Blancas de 4 de 5 C4. Acá donde yo le preguntaba a ustedes en primera instancia, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen? Si ustedes no tienen una respuesta teórica, lo más probable es que se van a ver en algún aprieto. Un ejemplo, si ustedes me dicen, mire, yo en esta apertura no tengo un estudio muy acabado, pero lo que yo hago es como tratar de aplicar conceptos nomás. El aplicar conceptos está bien, es parte fundamental del ajedrez, pero tienen que entender que el día de mañana, si ustedes quieren mejorar en ajedrez, obligatoriamente van a tener que aprender aperturas. Y nosotros como la academia generalmente le damos a la apertura un papel un poquito más de menor importancia que otros conceptos como la estrategia y los finales, por ejemplo. No porque se me haya ocurrido a mí, sino porque esa es la recomendación general, ¿cierto?, de Borek y de Capablanca, el ajedrez de lo general a lo particular. Si no sé concepto, la verdad que me importa re poco saber apertura si no sé, un ejemplo, conceptos fundamentales para poder mejorar en el ajedrez. Pero aún así, lo que yo no puedo dejar de lado en el ajedrez es que el ajedrez en sí mismo es todo lo que lo conlleva. El ajedrez, la maravilla del ajedrez radica en la totalidad, en eso. Entonces, yo no tengo que dejar ningún tópico de lado. Si ustedes dejan la apertura de lado, están cometiendo una pequeña imprecisión. Si dejan los finales, peor. Si dejan los conceptos, peor. Mientras más juegue un jugador, mientras más él lo tenga, mientras más se desarrolle como jugador, mayor es el tiempo que le va a tener que dedicar a la apertura. ¿Eso qué significa? Que en primera instancia la apertura es como no es tan importante. O sea, si ustedes se ponen a pensar si un jugador tiene 1000 de elo y que no sé, pues apertura, la verdad que como que pasa a segundo plano, eso no tiene tanta importancia. Yo a ese jugador trataría de hacerle hincapié que aprenda concepto. Ahora, cuando ese jugador pasa a los 1500, pasa a los 1008 y llega a los 2000 de elo, ahí yo le estaría diciendo, mira, tienes que hacerte un repertorio de apertura con blanca, unas 3 con blanca, unas 3 con negra, ¿cierto? Que es como la recomendación clásica de Botvinnik, para poder enfrentar. Ahora, veamos entonces qué es lo que deriva con esta idea del caballo C6, que es bastante interesante. Caballo C6. Este sistema, a lo Ninzowitsch, mirado desde el punto de vista de Morosevich, porque acuérdense que estamos tomando a Morosevich como referencia. Hay una que otra partidita entre medio también, pero mayormente estamos pensando en Morosevich. Veamos alguna opción acá. Caballo F3, alfil G4. Aquí ya hay un gambito con E5. ¿Ya? Y esto es bastante interesante, ¿ah? Si ustedes se ponen a pensar, D por E5, alfil B4, si caballo C3, un ejemplo. D4 no es buena por A3, alfil A5, B4. Si tomo, cambio, si toma de rey, un ejemplo, tomo caballo A5 y alfil F4. ¿Cuál es el problemita acá? El problemita es que el blanco está haciendo E3, torre C1, torre por C3. El blanco se va a enrocar, el rey negro está en el centro. Fíjense que el rey negro también tiene problemas de desarrollo, las piezas están en la primera fila. Todos esos pequeñas cositas, ¿ah?, van sumando y nos van diciendo de una u otra manera que las blancas están un poquito mejor. La otra opción es que a dama por D8 toma de caballo y ahora simplemente ve por A5. Y aquí el blanco nos damos cuenta, ¿cierto?, que no solamente tiene la ventaja de la pareja de alfiles,
sino que también en cualquier momento va a tener una mayor actividad de pieza, ¿no? Un desarrollo más rápido. Otra opción a E5 es de por E5 y ahora alfil B4, alfil D2. Estábamos viendo caballo C3, primero estábamos viendo que D4 no era buena. La otra opción es caballo G7. A3. Nuevamente D4 falla por tomo, tomo, tomo y B por C3. Y queda de manifiesto inmediatamente, ¿cierto? Que las blancas tienen 3, 6, 7, 8, ¿ah? Y las negras tienen 2 peones de menos, sin ningún tipo de compensación. Está perdida. A3, alfil por C3, B por C3, enroque. En esta posición muy específica, el negro tiene un peón de menos, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, pero tiene un pequeño atisbo de compensación en el sentido que las blancas tienen todas las piezas en la primera fila. Observen que las piezas están en la primera fila. Falta desarrollo a la flanca. Las negras están terminando su desarrollo más o menos de forma rápida, ¿cierto? Alfil G4, dama de 7, torre de 8, torre de 8. El peón de 5 posteriormente también se puede transformar en una debilidad. Hay compensación. La otra opción es alfil de 2, alfil B4, alfil de 2, peón por B4, alfil E6. Un ejemplo, dama A4, tomo, tomo y A6. Este movimiento A6 lo vamos a ver bastante en la línea para que ustedes lo vayan como imagen acercando. No puedo tomar alfil por C4 porque obviamente B5 y me comen la pieza. Si dama C2, entonces B5 y ahora simplemente B3. Y esta posición es de doble filo, ¿cierto? Un contrajuego. La posición es bastante interesante por lo demás. El blanco lo que quiere es destruir la cadena de peones de las negras, ¿cierto? Igual aquí hay una opción, el negro puede jugar caballo B4, dama D3, caballo por D3, alfil por D3, dama D3, cambiar en D3. Pero la posición se pone bastante llamativa. Hay opciones para ambos bandos ahí. La otra opción es dama C1. El blanco lo que quiere hacer, ¿cierto? Es capturar en C4 tranquilamente, recuperar ese peón. Dama E7, ese cuadradito significa movimiento único. Alfil por B4, caballo D2, enroque, alfil por C4, alfil por, dama por, y ahora tengo este caballo por E5. Bueno, esto es una posición cercana a la igualdad de Vasiukov con Welling, que se jugó en Eindhoven en el año 86. Fíjense qué interesante, el caballo de F3 defiende de 2. Si capturan E5 me comen en D2. Si capturo en B4 me dan el jaque y captura inmediatamente acá. Y resulta que tengo 2, 4, 6, 2, 4, 6. Y la posición, la verdad, que está bastante cercana a la igualdad. Es una buena posición para las negras. Después de la celda más C1, entonces, estamos viendo esto, ¿cierto? La otra opción, entonces, caballo F3, alfil G4 y ahora C por D5. Aquí hay varias opciones que vamos a ir viendo. Fíjense lo siguiente, muchas veces el alfil se coloca en G4 para matar en F3. Fíjense la relación. Saco el peón a D5, saco el caballo C6, saco el alfil, quiero matar en F3 y quiero ejercer una presión con caballo y peón sobre el punto D4. En esta clase, como esta clase es de introducción, nos interesan más los conceptos generales que las variantes. No estamos diciendo que las variantes no sirvan, pero lo que primero, como introducción, me interesa yo entrar, de ahí viene la palabra, ¿cierto? Entrar en un tema, poder acercarme de cierta manera a esta apertura para poder decir, mira, yo estuve en una clase de introducción y la verdad que me explicaron a forma más o menos general cuáles son las características que presenta esta apertura. Como apertura regular, como una apertura que no se juega tan seguido, tiene bastantes cosas interesantes que son las que estamos visualizando ahora. Entonces, fíjense la relación importante. Alfil G4 para matar en F3 y ejercer la presión sobre D4. Entonces, un ejemplo, si caballo C3, ahí viene el cambio. Otra opción es caballo F6, alfil G5 es 6. Tomo, tomo. Dama E7, interesante. Si dama E2, ¿cierto? Simplemente cambian dama y no está pasando nada. El negro está bien. Rey F1, enroque, tomo, tomo, dama A4, rey B7. Y esta posición, la verdad que igual es bastante compleja, porque por un lado nos damos cuenta que este rey no está enrocado, necesita hacer varias cositas, hacer un enroque artificial. Este rey está también un poquito débil, ¿cierto? La cadena de peones de las negras no es la mejor. El blanco puede tratar de hacer torre C1, un B4 y tratar de especular con un B5, ya que no tiene dado por B4 por torre B1.
Ambos reyes tienen unos pequeños problemitas, pero la posición sigue bastante viva. La otra opción, alfil E7, enroque, rey F8 y torre C1. Y ahora aquí las blancas sí podemos considerar algunos factores importantes. Un ejemplo, las blancas tienen pareja de alfiles, el rey está enrocado, este peón doblado que tienen las blancas, la verdad que las negras no lo pueden explotar por ahora. Las blancas están ejerciendo una presión directa sobre el flanco de dama, con maniobras como dama A4, tomar en C6, caballo A4, posteriormente ubicar el centinela en C5. Es una posición un poquito mejor para las blancas. La otra opción es KF3, KF6, y ahora simplemente llegar acá. Aquí, veamos aquí algo nos estamos faltando. La otra opción acá es KF6, tomo, alfil B4. Y acá interesante, dama 4, dama D7, ¿eh? Porque el blanco le estaba haciendo dama por B4, ¿cierto? Ya que el caballo estaba clavado. Si alfil por C6 tengo que tomar primero obviamente el C3, tomo. Y ahora nos damos cuenta que llegamos a este final. Este es un final muy cercano a la igualdad porque los peones doblados que tienen las negras en la columna C, también las blancas cuentan con el mismo peón en la columna F. Este alfil no es un alfil tan bueno realmente, ¿eh? Acá el blanco rápidamente va a sacar caballo E7 y a la siguiente torre B8 va a cambiar la torre y ahí va a quedar más o menos cercano a la igualdad. No es mucho lo que tienen las blancas ahí. Dama 4, dama D7 buena, enroque, caballo G7. Fíjense que este caballo puede salir por acá o por F6. En esta línea sale por E7 porque evita el torre 1 y el jaque, ¿cierto? Y está defendiendo también C6. F6, alfil de 2, el alfil vuelve, torre F1 y enroque. Esta partida de Gurevich con Miles se jugó Groningen el año 92. Ganaron las blancas en 49 movimientos. El resultado de la partida, uno puede decir, jo, pero esta línea ganaron las blancas. Sí, pero lo que a nosotros nos interesa es la valoración de la posesión. El transcurso después de la partida, yo la puedo buscar, la puedo agregar si quiero. Y puede que también tenga cosas interesantes que me enseñen. Pero en primera instancia, como yo estoy haciendo una introducción, me interesan las posiciones, ¿no? Esta posición es cercana a la igualdad. Eso es lo que yo valoro. Si al último el gallo se comete un error, le sonó el celular o cualquier cosa que haya pasado que le haya dado el triunfo a las blancas, eso en primera instancia me genera, como te digo, casi algo no tan importante. Ahora, si en esta posición las blancas que hace con clara ventaja y ganaran en 10 movimientos más, obviamente que ahí tengo una relación directa de una ventaja en la apertura, una ventaja en medio juego y un desenlace final. En este caso puntual no es así. Esta posición, al valorarla bien, nos damos cuenta que es muy cercana a la igualdad, que no tiene que ver directamente con el resultado posterior. Otra opción es caballo G7, alfil acá y ahora F6. Alfil E3, enroque, dama P3. Y las blancas, como es lógico, tienen que ejercer una pequeña presión sobre este punto de 5. Boiska con Miles. ¿Ah? España el año 93, ¿cierto? Fue tabla en 32 movimientos. Todas estas posiciones siguen siendo jugables para las negras. Otra opción es, estamos viendo acá, ¿cierto? CD5, KF6. Y aquí viene un orden importante, y ustedes saben que el ajedrez no es conmutativo, ¿cierto? No es lo mismo hacer un movimiento que hacer otro movimiento. Como si las matemáticas, 2 más 3, 5 y 3 más 2 es 5, funciona igualito, no hay problema. Acá no es así. Acá, lo primero, si yo hago caballo por C3, B por C3. ¿Cuál es la diferencia que ahora me toman F3? Que ahora ni siquiera yo puedo tomar de peón, puedo tomar de dama simplemente. ¿Y eso cuál es el problema? Que las blancas se quedan con un centro muy poderoso y con una pareja de alfiles. Eso no es correcto, porque si yo comparo el dominio de las blancas del centro más la pareja de alfiles, la pregunta que yo puedo hacer inmediatamente es, ¿qué obtienen las negras a cambio de ello? Aparentemente no obtienen nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el negro entonces en esta posición? Tomar primero en F3. Al tomar primero en F3, ¿qué es lo que pasa? Al tomar primero en F3, lo obligo a tomar de peón. Si tomo de dama es bastante simple, miren. Inmediatamente las negras se ganan un peón, ¿cierto? Sin ningún tipo de compensación para las blancas. Así que después de alfil por F3, única tiene que tomar G por F3. Y ahora tomo acá.
Y ahora es bastante distinto que el peón esté en G2 y la dama en F3, que un peón en F3 doblado la columna en la F y el peón aislado en H. Y ahora el negro hace 5. Acá lo correcto es caballo A5. La idea de esta maniobra apunta a un concepto básico, conceptual, ¿cierto?, que se da en la estrategia, que tiene que ver con el peón retrasado. Este peón está retrasado, dice la teoría. Cuando un peón está retrasado, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre apoderarnos en la casilla que está delante del peón. Un ejemplo, si este peón está en C3, la casilla crucial de las negras es C4. ¿Cómo voy a hacer eso? Podría hacerlo tranquilamente con un C6, con un B5 y posteriormente con el control de la casilla en C4. De eso se trata más o menos esta línea. ¿Ah? Esta línea lo que está siguiendo, ¿cierto? Son conceptos básicos de estrategia que tienen que ver con el control de una casilla de un peón retrasado. Esa apertura, sí, pero la apertura, como es lógico pensar, no se escapa a la teoría. O sea, la estrategia en ningún aspecto deja los conceptos de lado, por el contrario, siempre lo está involucrando. En este caso, este caballo 5 apunta un poquito a eso. El E5 que juega la negra de forma apresurada no es tan bueno por este torre B1. Cada vez que ustedes tengan una columna semiabierta, tienen que colocar la torre en dicha columna. No lo olviden. Cada vez que ustedes tengan una columna semiabierta, cuando hablamos de una columna semiabierta, ¿cierto? Hablamos de una columna que está abierta por un lado, que no hay peón, y está cerrada por el otro. Una columna abierta es que está abierta por los dos lados. Una columna semiabierta es que una por los dos lados está cerrado. Y una columna cerrada es que en ambos lados, ¿cierto? En ambos flancos están, en ambos, cada peón está de su lado. O sea, si tuviera un peón en B7 y en B2 sería una apertura de una columna cerrada. Un ejemplo, ya ahora el caballo 5 ya no sirve por este torre B5. Y ahora si caballo C6, torre por B7, las blancas se comen un peón sin ningún tipo de compensación. Amenazo alfil B5 a la siguiente y dama 4. A torre B5, C6, tomo, alfil E7 y ahora alfil A3. Y ahí nos damos cuenta que el negro pierde de forma directa porque le están comiendo el alfil. A torre B1, alfil D6, D5, caballo B8, torre G1, columna semiabierta, hay que apoderarse, ¿cierto?, de la columna semiabierta. Mírenlo cómo está la torre. Miren cómo está la torre. ¿Esto es apertura? No, esto es concepto. Si yo soy el dueño de una columna semiabierta, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocar la torre. Por eso él hizo torre B1 y torre G1. Ahora, tienen que defender los dos. No puede defender los dos. Tienen que hacer un movimiento y le comen el otro. Y ahora yo hago un análisis material. Tengo 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Las blancas tienen un sano peón de más sin ningún tipo de compensación. Esta partida es terrible con Whitman, Dubai, la Olimpiada del año 86. Lo más probable. Otra opción es dama A4. Y ahora entonces tomo en F3. La mayoría de las veces esta maniobra de aquí a acá es para capturar en F3. No lo olviden. La mayoría de las veces para capturar en F3. Si tomo de peón acá es 6. Ahora, este A6 es bueno. Fíjense que es importante que no puede hacer dama B7 porque simplemente le juegan caballo A5 y le comen la dama. Mire qué simple. Todo esto es factible gracias a este movimiento A6, que es un movimiento que nosotros vamos a dar cuenta cuando vamos avanzando en el estudio, que se repite varias veces. La otra opción, dama B3, obviamente cae por D4 y las negras ganan un peón y lo más probable que ganen la partida. A6, caballo C3 y ahora simplemente caballo G7, tomo y tomo. Ahora, este caballo es importante que esté acá para que defienda este otro caballo. Esta torre se puede defender algún día en B8 para defender B7. Ahora, ¿cómo sale el alfil? Fácil, lo coloco acá, alfil G7 y le sigo pegando posteriormente a D4. Hasta que el rey negro se pueda enrocar. Esa es más o menos la idea, ¿cierto? Acuérdense, clase de introducción, lo que me interesa son los conceptos generales. Yo este material, ustedes lo van a tener posteriormente, algún momento lo voy a subir al video, ¿cierto? Al canal de YouTube, eso significa que el video lo van a tener disponible. También significa que ustedes, los que están en las clases grupales, obtienen el PDF y el PGN, que es súper importante eso. Mucha gente en el canal puede ver el video, pero no tiene el PGN. O sea, ¿qué tendría que hacer? Darse el trabajo y tipearlo todo. Ustedes entenderán que tipear todo este material, si yo me demoré varias horas en hacer este material, tipearlo también debe ser un buen rato por lo menos.
Entonces, cuando yo cuento con el video, cuento con el PDF, cuento con el PGN, yo puedo decir de cierta manera que yo estoy jugando algo ya más o menos teórico. Eso es lo fundamental para nosotros acordarnos, ¿cierto? Que no podemos improvisar. Si hay algo que no se puede hacer en el ajedrez, improvisar. Vamos entonces. Estábamos viendo acá, a dama 4, alfil por F3, tiene que tomar de G. Otra opción es caballo F6, acá es 6, alfil G5 tomo, alfil E7, acá y ahora caballo D5. ¿Por qué? Bueno, esta partida es de Porti con Smilov, se jugó cierto un match el año 1971. El cambio de pieza, ¿a quién favorece? El cambio de pieza va a favorecer siempre a la persona que tenga menos espacio. Cuando tú tengas ventaja espacial, tú no cambias piezas, porque tú lo que tienes que hacer con la ventaja espacial es, como el nombre lo indica, si tú tienes mayor espacio que tu rival, porque el área sigue siendo una sola, si yo tengo más espacio, el otro obligatoriamente tiene que tener menos espacio, yo lo que necesito es ocupar ese espacio para poder desplazar mis piezas, para maniobrar, para poder emprender alguna acción en el flanco dama, en el centro, en el flanco rey. La persona que tenga poco espacio, una de las recomendaciones de la teoría es que cambie piezas, porque al cambiar las piezas, obviamente, la ventaja de espacio empieza de a poquitito a disminuir la garantía que tienen. ¿Por qué? Porque yo no saco nada con tener mucho espacio si no tengo piezas que ataquen. De eso se trata un poquito este caballo de 5. Y si se producen los cambios de pieza respectivos, fíjense que cualquier cambio de pieza que se pueda producir, prácticamente lo que hace, ¿cierto?, es reducir inmediatamente la tensión. Esto es beneficioso totalmente para las, ¿cierto?, para las negras y no para las blancas. Acuérdense que las blancas siguen teniendo un problemita a nivel estructural. Ahora este caballo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Dónde se va a ubicar? Se va a ubicar delante de los peones que estén retrasados, doblados o triplicados. En este caso, la maniobra caballo H5, caballo F4 es una pieza excelente ubicada en esa casilla. Esto lo más probable es que termine siendo un poquito ventajoso para las negras. En la partida juego E6, acá también es importante ver acá E3, caballo G7, caballo C3, G6, el típico desarrollo que les comentaba recién, ya que está el caballo en E7, es poco probable que el alfil lo vaya a sacar por esta diagonal. Cuando el alfil sale primero por esta diagonal, el caballo puede libremente colocarse en E7 o en F6, pero en este caso, como el alfil no ha salido, tengo que hacerlo por G7. Hay alguien me escribió en el chat, yo no lo estoy viendo, no sé si alguien me puede contar qué escribió. Ahí me dicen ustedes. Generalmente leo poco los chats porque me meto en esto y como que paso a segundo plano. Ya, G6, alfil G2, alfil G7, F4, dama D7. Esta partida de Fred Watson, que se jugó en Trace, se dice el año 84. Nuevamente nos damos cuenta que es una posición cercana a la igualdad. Ahora, uno yo podría decir, "Jo, pero a ver, dime, explícame tú por qué esto es igualdad. Porque a mí no me queda claro si las blancas tienen pareja de alfiles. Primero, fíjense que este alfil, con su propia cadena de peones, tiene una movilidad bastante reducida. Y nosotros sabemos que los alfiles, la pareja de alfiles son piezas bastante importantes, son mejores que los caballos, por una cosa bastante simple. Los alfiles son una pieza de largo alcance y el caballo de corto alcance. Un alfil puede cruzar el tablero de un puro movimiento y el caballo no, tiene que hacer varios movimientos. De eso es de lo que se trata realmente. Entonces, fíjense que ahora este alfil de C1 no presta una utilidad tan buena. Entonces, por lo mismo, la posición está un poquito cerrada, ¿cierto? Un poquito hermética. ¿Qué significa? Que cuando las posiciones están un poquito cerradas, los alfiles no tienen una gran injerencia. Es por el contrario, es en las posiciones cerradas donde generalmente los caballos tienen mayor dinamismo. Por eso esta posición está cercana a la igualdad. Otra opción es caballo C3, ejemplo, dama de 7, 3, acá y nuevamente G6, muy parecido a la línea anterior. Otra opción es sacar el caballo por F6. Al sacar el caballo por F6, ahora el alfil lo puedo colocar en B4 y todo lo demás. Ya no hay necesidad de hacer el G6, ¿cierto? Después de alfil B4, C3, ahora, fíjense que ahora puedo sacar el caballo G por E7 porque el alfil ya está fuera. Enroque, dama C2 y caballo G6. Ahora, ¿cuál es la importancia de este caballo G6? Que como las piezas blancas tuvieron que tomar aquí, hacia acá, están débiles en el flanco rey. Fíjense lo que pasa con la casilla H4.
esta casilla H4 puede ser utilizada por la dama o por el caballo. Estamos viendo una apertura, ¿cierto? Irregular, o sea, significa que no es una apertura que la juegue mucha gente. Es la D07. ¿Ah? Apertura Ninsoi le llaman, ¿cierto? De repente las aperturas tienen más de un nombre, pero generalmente le llaman como ese tipo de nombre, Ninsoi, que es el padre de la escuela hipermoderna, ¿cierto? Con Reti. Ahora, ¿cuál es la interpretación que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de Morosevich? Estamos tomando ejemplo partidas de Morosevich y la estamos trabajando. Listo, si A3 un ejemplo a Fi por C3 y ahora inmediatamente KH 4. Y esto es lo que estábamos viendo, estamos analizando ahora. Decíamos, oye, pero si las blancas deberían estar mejor porque tienen la pareja alfile, pero fíjense la movilidad de la pareja alfile. Los alfiles no hacen mucho y las negras, las blancas tienen un problemita en la cadena de peón en el flanco rey. Y ahora son las negras las que en cualquier momento empiezan a ejercer una presión sobre estos puntos. ¿Mm? Eso le da un carácter, ¿cierto?, de poco claro, ¿ah? O sea, es una posición con posibilidades para ambos bandos, de hecho. F4 y ahora KH4, enroque, caballo 7, C6, rey H8. No puede tomar en H7 por G6, simplemente el alfil se cae. Dama B3 y A5. Esta partida de Georgiev con Morosevich jugó Tilburg el año 93. Aquí ya no aparece la primera partida de Morosevich. Bueno, dice Hop, hoy, pero la partida no está completa. No está completa, ¿por qué? Porque esto es una introducción, acuérdense. Yo en la base de datos que yo les voy a enviar el estudio propiamente tal que acabamos de hacer y también les voy a mandar casi todas las partidas que encontré en la base de datos después del informe de apertura. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que van a haber casi 2.000 partidas de esto. 2.000 es un número gigantesco de partidas. Siendo bien realista, yo pocas veces yo voy a trabajar con un número tan grande. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente filtrar. Lo que nosotros hacemos es discernir. El ser humano no tiene el tiempo, las ganas ni muchas veces la energía para poder hacer tanto. Entonces, lo que nosotros hacemos es discernir. O sea, yo digo, de las 2.000 partidas, ¿qué me interesa? Fíjense lo que yo estoy haciendo. A mí me interesa Morosevich. Oye, hijo, pero hay otros jugadores bastante buenos, igual que Morosevich, que también tienen cosas bastante interesantes, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que yo me estoy enfocando en un jugador. Si yo el día de mañana tomo a Morosevich y lo mezclo con Rapport y voy ampliando mi teoría y la voy agregando, lo voy engordando, excelente, más completa va a quedar. Pero como esta es una introducción para poder acercarnos, para poder entrar a este maravilloso mundo de la apertura, yo quise considerar a Morosevich. Puede que otro jugador, como le explicaba al inicio, considera a otro jugador que le sea de su preferencia. Pero tengo que ser bien consciente también que en el ajedrez no lo puedo abarcar todo porque obviamente no lo puedo hacer. Entonces tengo que tener la capacidad de discernir, o sea, de decidir qué cosa me sirve, qué cosa no. De las 2.000 partidas, obviamente que las 2.000 partidas no me sirven. Listo, de C de por D5 de 5 a 3, tengo que tomar. Generalmente ese alfil en B4 se cambia en C3. Pocas veces el alfil se coloca en B6. Por una cosa bastante simple, porque si el alfil se fuera para el otro lado, imagínense, este alfil después de esto, ¿cuándo va a jugar este alfil nuevamente? En pocas palabras, el alfil queda más o menos muerto y eso sería totalmente, no sería muy positivo para las negras. Las negras capturan generalmente, las negras capturan en C3, B por C3. Y ahora, si dama F6, H4, H6, aquí hay un tema táctico que hay que tenerlo claro. Dama B5 y acá en buena. Si en roque es mala, le pegan este chiste. Y aquí está la gracia del complemento del H4. Si hago simplemente H por G5, me hacen H por G5. ¿Qué es lo que pasa? El peón me está comiendo la dama y la torre me está comiendo la otra torre. En pocas palabras, ganan las blancas. Si alfil G5, entonces ahora caballo por D4. Si C por D4, H por G5. Si torre B1, dama B6 y ahora las negras son las negras las que ahora terminan atacando, ¿cierto? Por la columna H, ya que el peón está atacando acá. Si H por G5 ya no es correcta por dama por D4. Y te amenazan dama por A1 y te amenazan torre por H1. Entonces son las negras las que terminan ganando.
La otra opción entonces, caballo de 4 alfil por F6 y ahora simplemente caballo por F5, jaque. Si rey B8 simplemente alfil por D8 y ganamos material las blancas. Alfil H3 tienen que hacer torre D7, alfil por G7, acá y ahora buena. Defiende G7, ¿qué amenazo? Amenazo simplemente ahora, puedo amenazar alfil F5, atacando la torre, ¿cierto? Y con ello entrando en séptima fila. El negro pierde material. Otra opción acá entonces es caballo G7. Ya, estamos hablando de dama B6, torre B1, acá, torre por y enroque. Y esto sí que es interesante porque las blancas tienen 3, 6, 7, 2, 4, 6. Las negras tienen peón de menos. Pero fíjense que una posición como esta no es para nada claro para las blancas porque no tienen desarrollo, miren. Y resulta que ahora me están comiendo en F3, me están entrando con torre B2, el caballo puede ir a 5, C4. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el negro puede tener dos peones de menos, pero está activo. Las blancas tienen dos peones de más, pero están pasivas. Hay un tema súper importante con entender con respecto a la actividad y la pasividad. Siempre traten de jugar activos, siempre, aunque sea con material de menos. Sobre todo en el ajedrez moderno, siempre se le da preferencia a a la actividad. Entonces, en esta posición, no es tan claro que el negro blanco siga comiendo los peones, porque el blanco queda de manifiesto que todavía tiene problemas de desarrollo, el rey está en el centro, no está enrocado. Otra opción es torre B1, torre B8, que es otra forma de defender simplemente B7. Si alfil F4, enroque E3, más o menos una posición cercana a la igualdad. Fíjense que este caballo podría tranquilamente hacer esta pirueta, que interesante esta pirueta. Una vez que el caballo llega a 6, domina C4 con el peón, y el otro caballo en A6 domina, se mete a 5 y llega a C4. ¿Por qué queremos colocar un caballo en C4? Porque la teoría de la estrategia nos indica que siempre es importante colocar un centinela. Centinela es el nombre que recibe el caballo que le dan insult, ¿cierto? Es importante que un caballo, un centinela, se ubique en C4. ¿Por qué? Porque existe un peón retrasado en C3. Siempre tenemos que apoderarnos de la casilla que está delante del peón retrasado, o doblado o triplicado, o aislado. Después de H4 acá, y dama de C H5, si enroque, un ejemplo H6, G6, E4, torre F8. Aquí el problemita es la expansión que está haciendo las blancas. Se ve muy bonita la expansión central, pero ¿cuál es el problema que presentan las blancas acá? Primero que no hay un desarrollo. El rey está en el centro y hay mala coordinación de piezas. Cuando yo tengo problemas de desarrollo, mala coordinación de piezas, ¿cierto? Eh, en el fondo lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando nosotros en primera instancia, tiene que ver un poquito con que las piezas no están de la mejor forma posible para poder, ¿cierto?, llegar a esto. No, no están lo mejor posible. Entonces, aquí el problemita de las blancas es que tienen que mantener su peón central. Fíjense que ahora acá, dama F6, dama D1 y ahora caballo 5. Y una vez más, ¿cierto? Nos damos cuenta que el caballo está luchando por controlar la casilla C4, que es la famosa casilla que hemos repetido más de una vez. H6 E3, enroque, alfil D3, ¿cierto? Y dama E6. Y ahora rápidamente nos damos cuenta que el plan de las negras apunta a eso. Fíjense que yo lo puedo hacer. Yo generalmente cuando analizamos posiciones, como estamos trabajando con imágenes, yo a veces hago movimientos totalmente inocuos, movimientos absurdos, de un bando para mostrarle al otro rápidamente cómo se podría dar. Y lo vamos a hacer acá para que usted lo vea. Fíjense que si ahora juego acá, él puede jugar acá, 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 acá. No puede comerse acá, ¿cierto? Obviamente por torre 6, ¿cierto? Y va a quedar así con la dama. O sea, tengo que volver y ahora acá. Listo, y ahora acá, y ahora acá, y ahora acá, y lo logré. Esto es lo que nosotros estábamos luchando, ¿cierto? Desde el punto de vista estratégico. Ahora, es verdad que uno puede decir, sí, jo, pero así, así fácil porque el otro no está haciendo nada. Está bien, si es para una imagen nomás, no se compliquen en ese aspecto, es para que ustedes tengan una imagen de lo que estratégicamente yo quiero hacer. Si yo diviso una casilla débil, tengo que obtenerla. Acuérdense que las debilidades son totalmente prácticas. ¿Eso qué significa? Que si una debilidad yo no la puedo explotar, la debilidad como tal no existe. Después de B5, dama A6 y ahora un ejemplo torre B6.
Y nuevamente lo que estamos viendo. Listo, estamos viendo acá. La otra opción, alfil F4, cabe F5, corre 8, E3 y dama F6. Y aquí hay temas ya, porque fíjense que pueden haber hasta temas tácticos aquí, porque ya en cualquier momento, ¿cierto? Nos damos cuenta que se nos presentan algunos tipos de debilidades en el rey al no estar enrocado, por lo demás, ¿cierto? Y amenazo ahora dama por D4 y sigo comiendo ahí ya que la torre sigue ejerciendo una presión sobre la columna E. H5, dama D6. Generalmente en las partidas, en la apertura del blanco, el negro no permite que el blanco le juegue H6. Generalmente en este movimiento harían H6 las negras, ¿cierto? Mucha apertura, en la francesa, hay varias aperturas que funcionan así. Pero en este caso puntual, como que el negro no tiene gran preocupación que le hagan el H6 porque nuevamente llegamos a la misma valoración. El rey está en el centro, las piezas están en la primera fila, falta desarrollo, falta coordinación, o sea, no le va a dar mate con un peón en H6, solito no puede, tienen que haber más piezas, ¿cierto? H6, un ejemplo, alfil H3, acá E4 y ahora caballo C8. Y nuevamente la amenaza sigue siendo la misma, caballo B6, apoderarse C4, torre 8, ejercer una presión sobre la columna E. Después de dama D6, entonces H6, G6, E4. Nuevamente, demo por E4, F por E4, ya A6. Este A6 es importante, ya lo vamos a ver en más de alguna línea. Alfil E2, D5. Nuevamente, dama por E6 falla por torre B6 y te comen la dama. Dama C2, ¿y dónde va el caballo? Una y otra vez el caballo va a C4. Listo. Después de dama E6, alfil H3, y ahora un ejemplo, si dama F6, dama D1, caballo 5. Nuevamente vaya. Esto es una igualdad desde el punto de vista teórico, ¿ah? O sea, si el negro se coloca en C4, siendo bien realista, como que la posición inmediatamente empieza a verse mejorcito para el negro. Entonces, un ejemplo F5, y acá hay varias opciones, un ejemplo E5. El problema del E5, fíjense que las blancas no tienen cómo abrir, ni el flanco de rey ni el centro. Eso que significa que todo el flanco de dama queda a merced de las negras. Cuando yo soy dueño de un flanco específico, por ejemplo, las negras son dueñas del flanco de dama, la lógica indica que el otro flanco tiene que ser dueño del otro lado, ¿cierto? Y aquí pasaría lo contrario, o sea, el blanco no tiene cómo entrar en el flanco de rey, el peón en H6 se ve súper bonito, pero no tengo cómo meter más piezas. Entonces, de cierta manera, lo que está pasando es que el blanco carece como de contrajuego en el centro flanco de rey y las negras tienen una ventaja bastante llamativa en el flanco de dama. Una vez más, el caballo llega a C4 y nos damos cuenta de la importancia que tiene. Fíjense que el alfil de H3 no presta ninguna utilidad por ahora. Fíjense que ya hay varias posiciones que ya estamos viendo, visualizando en esta línea. ¿Ya? Aquí el sistema dice D07 gambito de dama, ¿cierto? Defensa Chigorín, dice. Chigorín, dice. Chigorín, ¿cierto? Es prácticamente el padre de la escuela, no es soviética porque en esa época todavía no existía la escuela soviética, pero sí en la época zarista todavía. No olvidar que Chigorín jugó dos campeonatos del mundo contra la Stein, ¿cierto? En exactamente el 89, 1889 y 1892. Perdió los dos títulos, pero hizo una actuación bastante digna Chigorín. ¿Ah? Es considerado lejos como el gran jugador de la época en lo que respecta a todo ese sector, todo lo que es presoviético. ¿Ah? Entonces, dama C2, B5, enroque ya 6. Ya ustedes ya saben para dónde va el caballo. Caballo A5, caballo C4 y el negro queda mejor. Si alfil G5, D por E4, enroque, caballo D5, dama B3, caballo 5, dama A4 y B6. Y ahora es una de las cosas que estamos visualizando. Fíjense que la pareja de alfiles en una posición hermética, cerrada, tienen un papel bastante limitado. Aquí es donde queda de manifiesto que los caballos son mucho mejores que los alfiles. Mayoritariamente, cuando nosotros nos hablan de pareja alfiles, nosotros siempre vamos a pensar que los alfiles son mejores, casi. Pero eso no significa que todas las posiciones son iguales. Un ejemplo de por E4, torre 1, si caballo D5, dama C2, caballo F6. Y la otra opción es torre 1, dama F6. Ya me están jugando dama H4, ¿cierto? En algún momento. Tomo. Y ahora dama C2.
Y nuevamente una posición bastante compleja, porque la dama y la torre le están pegando F2, entonces no es llegar y comerse este. Bien, entonces continuamos. Tenemos dama F6. eh, eh, Estamos diciendo que E5, un ejemplo, dama H4 acá y F4. Fíjense lo que está pasando con la torre. Torre F5, torre G5, dama H3 y te están dando mate en G2. Se ve una posición bastante mala para la blanca. Los otros que tomen D5, dama C4 lo clava. Si cabe 7, alfil F4, con la idea obviamente del alfil apoderarse de la casilla de 5. ¿Cuál es el problemita acá? Que el peón de H6 muchas veces se transforma en una debilidad. Uno de los problemitas que tienen estos avances es que si no están acompañados por un buen desarrollo, buena armonía de piezas, muchas veces terminan siendo débiles. O sea, lo que en primera instancia parece un movimiento de ataque termina después siendo una debilidad. Torre F7 falla nuevamente por caballo A5 y el caballo te come la torre. Torre B5, dama D6, alfil G5, torre D7 acá y nuevamente la 6. Una vez más, torre B7 pierde con caballo 5. Torre B2, B5 acá y simplemente dama por A3. Y si yo hago un análisis material 2-4-5, 2-4-6, las negras tienen un peón de ventaja y no se ve por ningún lado un contrajuego de parte de las blancas. Esto tiene que caer el peón de menos, ¿no? Torre B1, B5 y rápidamente rey H8. Me saco la clavada y ¿qué amenazo posteriormente, cierto? Nuevamente, rápidamente meter mi caballo C4. Están jugando caballo por C3 también. Entonces, estamos acá en torre de 5 mala. Checo esta calidad, B5. Y ahora el negro se quedó con una sana calidad de más. El resto ya es remate, nomás torre B8, la torre detrás del peón, la regla de Tarrasch. Caballo A5, una vez más el caballo. Torre 6, C6, la buena. La fuerza de la pareja alfiles radica en eso, en que combinadas las piezas pueden ser muy fuertes. Pero cuando el negro tiene ventaja material como de una calidad, no tiene ningún problema en entregar un peón para poder que se desaparezca la pareja alfiles. Al desaparecer la pareja alfiles, ya ahora el otro alfil solito ya no tiene la misma fuerza. Un ejemplo, si ahora por B5 acá, torre C8, y el negro tranquilamente hace caballo C4, torre D6, o caballo D6, algún día caballo 4. Listo, y si toman C6, un ejemplo, desaparece la pareja alfiles y ahora el final, como no hay ninguna amenaza de mate, nada acá, amenazan torre por C3, el rey se coloca en F7, no pasa nada. Lo más probable es que esa partida la terminen perdiendo las blancas. A por B5, torre 1, caballo B3, acá, B4. Si alfil C6, un ejemplo acá, torre C7 y B por C3. Y amenazo simplemente C2 y C1 coronando. Después C por B4 única, caballo por D4. Y ahora interesante torre por, alfil D5, tomo y listo. Y esta es una posición donde las blancas tienen peón de menos, las negras van a hacer caballo B6, defender el peón de C7, ¿cierto? Lo ideal es que la torre se coloque detrás del peón, ¿cierto? Regla de Tarras. Es un poquito mejor para las negras, de partida teniendo ventaja material. Torre A6, acá, alfil acá, torre por. Torre 8, rey F7, alfil E5, torre D7. Si alfil por D4 falla eso inmediatamente porque ya eso te lo ganan inmediatamente y ahí se acabó. Si torre H8, rey E6, acá y simplemente acá. Se acabó también. Te cambian las piezas y ya no tenéis vuelta. Amenazo caballo 2, caballo por F4. Rey H2, torre C4, acá, nuevamente rey 6, jaque acá. No puede cambiar la torre porque pierde el final directo. Acá. G5, le ataca la base de la cadena, ¿cierto? No puede tomar porque el alfil está colgando. Y ahora torre 4. Y ahora si alfil B5, ese final lo pierde de forma directa. Listo. A la siguiente torre B7 y tiro el peón B nomás y se acabó. La otra opción alfil F3 es buena. Un jugador cuando tiene experiencia ve con facilidad que devolviendo el material puede derivar en un final teórico ganado fácil. Se les quita el contrajuego al rival y muchas veces la forma correcta de poder materializar una ventaja. Torre C8, simplemente caballo C7, el negro amenaza a la siguiente rey por peón y quedó con un final con dos peones de ventaja totalmente ganado. Después de rey G3 ahora acá, torre C8 y torre 7.
¿ya? Y amenazo simplemente torre A3 si te están clavando, ¿cierto? El alfil. En la partida, esta es una partida de Moro 6, por lo demás, juega torre 5, F5, tomo, listo. Rey F4 gana fácil también, ¿cierto? G4, el rey se coloca en G5, a la siguiente torre por H6, me quedo con 3 contra 1. No hay mucho que hacer con un 3 contra 1. Torre 6, rey G3, me comió. La otra opción es rey F6, torre acá y comerse el peón, ¿cierto? Amenazo F4 o simplemente torre E4 y comerme el peón y rey H5. Y ahora me como este y el final ya está, ahí está perdido. El rey se puede ir a H5 al tiro si quiere. En la partida Morosevic, esta partida es mala news con Morosevic el año 94. Ese CBM que se ve ahí se llama Chess Base Magazine, que es una especie como un informativo, una especie de boletín que hace la empresa Chess Base, ¿eh? Y que obviamente se vende en todo caso. Él puede devolver un material porque sabe que se va a comer el otro. Y simplemente le mete el rey. Se acabó. ¿Cierto? Por ejemplo, si rey F2 te meten en H3, amenazo sacar la torre y el rey H2 y G3, G2, G1. Torre G3, rey H2 y ahora simplemente el final carece de importancia. No tiene torre F2 porque me hacen G3 y se acabó. Esa es una partida de Morosevic. Fíjense, ahora yo decía, chuta, jope, ya, está bien, como esto es una introducción, ya, es una partida bastante larga, sí, pero ya, piensen lo siguiente, traten de recordar las posiciones madres, o sea, traten de recordar, imagínense la maniobra 6B5, caballo 5, caballo C4. Ah, verdad, eso sí. Traten de recordar la idea de alfil G4, matar en F3 para poder ejercer una presión posteriormente en el centro. Traten de recordar la idea que si el caballo se coloca caballo G7 defendiendo C6, el negro puede sacar por G6 alfil G7, finalizar el desarrollo y enrocarse. En otra opción, el alfil se coloca en B4 y el caballo puede sacar simplemente por E7. Otra idea es que el alfil B4 siempre se toma en C3, casi nunca vuelve a 5B6. Yo viendo un par de partidas, solamente un par de partidas, porque acá, como yo les comentaba, yo tomé simplemente 5 partidas de Morosevic. Alguien podría tomar 10 si quiere, y sería el doble, se supone, el trabajo por lo menos. Yo, al ver un par de partidas, yo inmediatamente empiezo a encontrar relaciones, empiezo a encontrar patrones y me empiezo a dar cuenta que las negras juegan de una forma. Otra opción, un ejemplo, alfil por F3, G por F3, dama de 5. Otra forma es jugar con E5. Acá C3, fíjense, no olviden que el alfil tiene que ir a B4. Si alfil de 2, tomo, E por D4, C por D4, KF6, alfil de 2 y enroque. Nuevamente acá podemos decir, chuta, resulta que las negras están mucho mejor porque en el fondo, o sea, la blanca tiene la pareja alfiles, pues los alfiles están totalmente limitados, están defendiendo los peones, la debilidad en H2, F2, F3 está es notoria. El negro hace torre 8, torre de 8, caballo A5, C6, B6, un C5 y busca destruir la cadena de peones. Esa es una igualdad con miras a mejor para las negras. Siempre tomamos en C3. Otra forma de sacar el caballo también es por F6 tranquilamente. Fíjense que en esta posición las blancas siempre van a poder hacer esta maniobra. Es importante que el negro esté atento a ello. Caballo G7, ahora acá. Y ahora si alfil B2 no es buena porque tomo y enroque largo. Y ahora los peones blancos en el centro están vulnerables. Esa es una concepción básica de la escuela hipermoderna, ¿cierto? Abandonar el centro para que avancen los peones y después posteriormente ejercer el ataque. Y ahora la otra opción es caballo B8. Acá, H4, enroca, alfil D3, C6, fundamental, destruir la cadena de peones, dama C6, alfil E4, dama E6. Y dice acá la posición blanca presenta demasiadas debilidades, fíjense, peón aislado, doblado, aislado, el rey no está enrocado. En la partida siguió así, ya hasta ahí no va a llegar la valoración, pero la partida la vamos a finalizar. Nos vamos a dar cuenta que el negro tranquilamente mejoró sus piezas. Y una vez que se cambia la pareja de alfiles, ya prácticamente uno se empieza a aprovechar las casillas de color opuesto. En el caso,
Si las blancas tienen alfil blanco, son las casillas negras las que el negro empieza a explotar. Abre la posición. ¿Por qué abre la posición? Porque quien abre la posición es la persona que tiene ventaja de espacio, ventaja de desarrollo. Abre la posición. Listo. Así ganó Moskalenko, perdió contra nada menos Morozevich Moscú en 1994. Otra partida de Morozevich. Otra opción es caballo C3, alfil B4. Fíjense que el alfil siempre va a B4, es casi la regla. Yo podría sacar la dama también, pero en esta línea específica el alfil va acá. Y ahora, que lo más común es tomar, tomar y caballo E7, y ahí seguimos jugando la partida. Acá hay una opción con dama H5, F4. Interesante tomar en D1, torre D1 en roque, nuevamente con una posición igualada. Nos damos cuenta que esta cadena de peones permite que este alfil en D2 sea una pieza más o menos malita, la verdad. Los alfiles no alcanzan a cobrar su efectividad. Dame 2 a 6, torre C1, torre D8 y ahora en roque y alfil D6. Esta partida es de Polugayevsky contra Jerron King, Lucerna del año 85. El blanco después de caballo 4 va a ejercer una pequeña presión en el flanco de dama. Eso les permite a las blancas estar un poquito mejor. Otra opción es caballo F6, caballo F3, nuevamente el alfil G4. Fíjense que caballo 5 interesante. Aquí el negro podría jugar alfil F5 y mantener esta posición. La otra opción es tomar N5, tomo D4, caballo 4. No tengo caballo 4 por F3, ¿cierto? Ahí te comen la pieza. Me tengo que ir acá. Y ahora inmediatamente caballo C5, C6. No me puedo comer B7 por dama B6 y el caballo queda copado. Y ahora C5. No tengo caballo por C5 por dama A5. Y las negras están bastante bien en esta posición. La otra opción es KF3, KF3 acá y C por D5. C por D5. Una vez más, no lo olviden, primero hay que tomar en F3 y después se toma en C3. ¿Ya? Primero tomo, lo obligo, porque si toma de dama, nuevamente cae por D4 y termina las negras ganando material. Lo obligo a tomar de peón, tomo y ahora es 6. Y esto ya es una posición jugable, alfil E7, enroque corto y todo lo demás. Caballo C3 es dudosa porque ahora tomo y ahora si él quisiera tomar en F3 yo puedo tomar tranquilamente de dama. Entonces ya no es lo mismo. Si es 6, torre B1 y ahora las blancas tienen ventaja bastante evidente. Amenazo torre por B7, alfil B5, dama A4, caballo B5. Ahí se ejerce una presión muy fuerte y la diagonal A4, B8. Después de 5 es 5, caballo B8 acá. No tengo dama D7 por dama B3. Y hay un ataque simultáneo sobre B7 y sobre 5. Caballo D7, caballo acá. No me puede comer acá y ahora simplemente alfil E2 bueno. Miren que bella alfil E2, porque no puede tomar N2 porque le da más en D7. Y si dama por E5, simplemente alfil por G4. Gremlin Landerberg Biel el año 87. Vuelvo. Otra variante. Es harto lo que tiene esto, ¿eh? Hay que reconocer. E4, alfil G4, pero ya tengo ideas bastante claras. Alfil F3, una vez más si toma de dama, caballo por D4. Lo obligo acá, alfil C4 y alfil E7. Una posición más no cercana a la igualdad. E3, E5, la idea es jugar activo. D por E5 falla por todos estos cambios, ¿cierto? Y las negras tienen mejor desarrollo, te están metiendo caballo de 3. A E5, única de 5 y ahora simplemente si E4, caballo G6, alfil C4, A6. Este movimiento es clave. Este movimiento evita el salto caballo B5, evita también dama A4 en algún momento molesto. El negro quiere jugar alfil D6 en roque, algún día caballo H5, caballo F4, caballo o alfil G4. Es importante este movimiento A6, ¿eh? Muchas veces el negro puede expandirse con un B5 para el flanco de dama. Caballo G6 y H4. Alfil B5, alfil D7, dama B3 y la torre defiende con el movimiento torre B8, defiende B7. H4, alfil D6. Interesante también para las negras hacer H5 solito. Alfil D6, H5 y ahora. ¿Por qué las negras permiten el H5 y el H6? Que una apertura que muchas veces en otras aperturas no se permite. Es lo que yo le comentaba al inicio.
La problemática de esta H4, H5, H6 es que si las blancas no tienen una buena coordinación de piezas posteriormente, lo más probable es que puede terminar transformándose en una debilidad como lo vamos a ver en el resto de la partida. No me va a dar mate con un puro peón, eso lo tengo claro. Entonces el peoncito que aparentemente está ganando espacio en el flanco rey, en cualquier momento lo pueden bloquear y se va a mover más o menos lo que va a pasar. Un ejemplo. Enroque, enroque. Y nuevamente aquí la posición, fíjense que las blancas están un poquito mejor. H6, si dama A4, caballo de 7, acá H6, acá y enroque. Y aquí es lo que estamos hablando. Fíjense que el negro quiere hacer caballo C5, A5 o A6 con la idea B5 en algún momento. El alfil podría colocarse en G4, el caballo ataca con el alfil en H5. La torre es la única pieza que defiende H5. Este no se puede enrocar corto porque se le cae el peón. Enrocarse largo no es tan claro por la apertura de línea en el flanco de dama. De hecho, la partida terminó así. Esta partida de Hallinan con Bonosevich. Fíjense los maniobreos de las negras. Le metió el caballo en D4. Y ahora se expande con el mismo A6 que expande B5. Miren, se activa. Le abre la posición. ¿Por qué? Porque está el rey en el centro. Tiene lógica. Y miren lo que le pasó al peón H. El mismo H4 y H5 que estábamos viendo se terminó cayendo. Ahora le pega la base. Come. Listo. Hallinan contra Morozevich en Yalta en 1995. Otro ejemplo hay de Morozevich jugando. Vuelvo. Alfil por F6 tomó acá. Interesante B5. Con la idea de caballo 5, dama 4, C6 acá y torre B8. Y aquí sí que nos damos cuenta que las negras tienen un juego bastante dinámico. Amenazo torre por B2, alfil B4, enroque corto. Todas las piezas negras están desarrolladas. Esto es muy llamativo para las negras, no para las blancas. Alfil C4 acá, A3 con una posición cercana a la igualdad. Otra opción acá, 6 de 5, caballo 5. Fíjense en las maniobras de los caballos, para dónde van. Si jaque nuevamente acá, tomo, tomo y es 6. ¿No? Y no existe el dama por, torre por, alfil B4, me como la torre, me estoy comiendo el caballo también. Interesante C6 para destruir la cadena de peones. Tomo. No puedo tomar de rey por caballo acá y ahora alfil G4. Me amenazan en roque largo, caballo de 5. Esta clavada es bastante molesta. B5, si caballo de 5 en ejemplo, caballo por, peón por es 6 y no tengo D6 por cierto, caballo por C6 simplemente. Torre A7 y ahora acá y torre C7. Y aparentemente se está cayendo el peón de C6, con buen juego para las negras. La otra es G5, tomo, tomo, acá y ahora torre A7. Esto es bastante llamativo. Ahora es 5, B4, tomo. Si dama A4, C6, tomo, acá, C7, acá y este palo. Miren qué maravilla este torre de 1. ¿No? ¿Mm? Entonces, no me puede comer la dama porque le doy mate en D8. Y a la siguiente estoy comiéndome en D7, ganando la partida. A F6 tengo que tomar acá, acá, acá. Si alfil C4 simplemente C6, dama E2 y dama E7. Y ahí más o menos la posición está más o menos cercana de igualdad. Jaque C6. Si alfil C4, alfil D7, ¿cierto? Amenazo peón por peón a la siguiente. Si dama D5, torre de 1, acá tomo, tomo y caballo de 4, ¿cierto? Amenazo caballo por B5 a la siguiente. Con la iniciativa. Alfil E2, acá. Si dama C2 hasta alfil F5, no puedo comer en F5 por jaque, me comen la torre, me ganan la partida, ¿cierto? Amenazan tranquilamente comerme acá, enrocar si se acabó. Si alfil F5, dama C1 y ahora tomo, tomo, cabeza 6 y ahora alfil A3. Y son 2-4-5, 2-4-5, hay una igualdad material, pero claramente el rey, este rey está con problemitas, ¿cierto? La torre no tiene dónde ir, el blanco tiene dos peones débiles. ¿Ah? El negro está enrocando, haciendo torre de 8, torre 8 rápidamente. Está un poquito mejor.
La otra opción, alfil A3 acá. Si caballo de 4 acá, torre rey de 2. Esta es una línea interesante, sacrificar la calidad para quedarse con el peón pasado. Esta es una línea bastante interesante. Si alfil E6, un ejemplo, C7, alfil D5. El blanco puede jugar alfil G4, amenazando, ¿cierto?, llegar a C8. Y alfil F3. Y aquí el caballo es muy fuerte en D4, el peón es muy fuerte, el alfil también. Entonces, claramente aquí hay compensación por el material que deriva en una posición superior, por el hecho. Pero lo correcto es volver acá tranquilamente, porque en Roque le metieron caballo C6. Alfil C4, enroque, y la partida continúa así. Ya el resto de la partida es prácticamente si torre B6, alfil E6. No puede tomar, está clavado en D1, C4 y ahora caballo B4. ¿Cierto? Y estoy amenazando torre por C4 a la siguiente. H3, alfil E6, y ahora un ejemplo es alfil por E6, torre por D1. Y nuevamente las negras están un poquito mejor. La KN peones de las negras es mejor que la de las blancas. C4 acá y ahora simplemente con alfil F8 ya las negras mantendrían una pequeña ventajita. Caballo A5, torre de 3 acá. Alfil F5 falla por torre A3 y obviamente torre por A5. Lo correcto acá, alfil F8 acá. Si caballo de 4 no es tan buena, porque tomo acá, torre B8. No sirve alfil A6 por caballo B2 y te come la calidad. Si torre de 7, caballo 5 y ahora acá, la negra está un poquito mejor, nuevamente mejor estructura de peones. En la partida jugaron caballo C4 acá, torre C5, alfil A6 acá y ahora jugó esa mal. Tienen que tomar acá, acá y nuevamente las negras tienen clara ventaja porque este peón de A se va a caer y van a quedar con un 4 contra 3 con pareja de alfiles. Puede que el blanco se salve quizás, pero lo que sí está claro es que va a tener que sufrir bastante. Después del alfil F7, simplemente el alfil no tiene dónde ir de F5. Esta partida la ganó Morosevich, nada menos que Milov con blancas, Morosevich, Tilburg, el año 94. Observen que ahí ya tenemos otro ejemplo de Morosevich. Otra opción es jugar alfil D6, alfil C4 acá, enroque A6. Caballo 5, una maniobra ya temática dentro de la línea. A6, dama 4, C6. Toma, dama B6. Igualdad. Dreyev con Morosevich, Alusta, fue tabla en 17 movimientos. Otra opción es caballo F3, tomo y E6, alfil C4 y C6. Caballo 5, acá uno de los pocos ejemplos donde el caballo va para el centro, la mayoría de las veces que hemos visto el caballo va para 5, ¿cierto? Ahora, este F6 se ve bastante rebuscado, a la máquina le puede gustar, al ser humano le cuesta un poquito hacer ese F6 porque es la casilla natural del caballo. Ahora, aparentemente el caballo se salva después porque tiene este 5, no puede tomar al paso porque está la dama colgando. Dama C4, un ejemplo, si peón por y alfil de 6, y ahora las negras ganan la casilla de 5, qué interesante. Y si no, dama por C4, alfil de 6, también estoy amenazando nuevamente peón por peón. La otra opción es más común es caballo G6. Si dama C4, importante este A6. Una vez más el A6 con la idea de controlar B5, el dama A4, preparar un B5 y todo lo demás. Dama C4, E5, tomo, tomar de peón, va a ser rara, pero también parece factible. Caballo F6, alfil de 6, después rápido desarrollo. Y lo otro acá, interesante alfil de 7 porque comerse ese peón sí que es poco claro. Ahora sí que el negro está jugando. Oh, espérense. Estoy listo. Espérense un segundo, déjenme terminar de compartir acá. Estamos viendo acá. Listo. Esta posición después de alfil de 6, ¿cierto? Alfil de 6 y me está atacando todo acá, la verdad que se le ve, no se le ve al blanco una posición compleja. No es tan fácil ponerse a comer los peones cuando tú tienes todas las piezas en la primera fila, miren. Ya dama B7, tomo. Dama D7 acá. Y prácticamente aquí 2-4-6, 2-4-5. Aquí las blancas se quedaron con un sano peón de ventaja.
Después de 4 E5, entonces dama C4, alfil D6, partida Goldín con Morosevic, San Petersburgo, terminó ganando Morosevic en la moya número 28. Alfil E2 A6, nuevamente la misma maniobra, enroque, y dama E7 y una posición cercana a la igualdad. Este es el H4 que le mencionaba hace ratito, que avanzar el H tan rápido sin tener una buena coordinación de piezas muchas veces no es tan increíble. Enroque. Interesante alfil G4, si dama A4, C6, tomo, caballo 2 y enroque. Y aquí son las negras las que tienen mejor juego, porque fíjense que este peón de H5 está débil, el rey está en el centro, amenazo torre B8, todas las piezas activas, dama B5, C6 nuevamente, la misma idea. Todas esas posiciones son buenas para las negras. ¿Por qué? Porque tienen la iniciativa. Siempre es más fácil atacar que defenderse. Roca alfil E2 A6, caballo D2. Y ahora un ejemplo, si torre D1, alfil G4, B5 y dama D7. Nuevamente lo mismo. Se está colapsando, ¿cierto? El punto H5, le amenazan C6 y abrir la posición. Finalmente A6, caballo D2 y ahora C6, apertura de línea, ¿cierto? Si alfil F3, B5, tomo. Si caballo por D5, tomo y alfil F5. Amenazo a la siguiente, torre C8, dama, ¿cierto? Dama D7. El peón de H5 queda débil, no estoy enrocado. B5, ahora tomos de peón pollo, ahora alfil G4. Nuevamente todas las piezas negras están activas. Me falta solamente hacer dama D7, torre C8 y algo le va a pasar a las blancas ahí. Después de caballo C6, hace torre D1. Fíjense que dama A4, alfil E6. Si alfil por D4 tomo, caballo D5, alfil E5. Nuevamente las negras están mejor, tienen pareja de alfiles. Este peón se está cayendo, el caballo no lo pueden mantener por mucho tiempo. Peón pasado. O una debilidad directa acá. Hay amenaza directa de dama H4, mate en H2. Entonces ahora acá, caballo D4, torre F1, tomo B5 y torre C8. Y ahí todas las piezas negras están felices, o sea, todas las piezas están bien ubicadas, pareja de alfiles, debilidad en H5, piezas mal ubicadas. Los caballos no tienen ninguna proyección. En la partida hizo torre D1, caballo B4, le están amenazando el alfil A6, y enroca alfil E6, ¿cierto? Y prácticamente se va a perder material ahí. Caballo B4, dama B3, y ahora simplemente B5. Tengo que volver con con la torre, caballo G4. Si alfil G4, un ejemplo, si enroque, simplemente alfil por H5 y clara ventaja negra. Te comiste un peón sin ningún tipo de compensación. Vuelvo y ahora alfil E7. Y amenazo a la siguiente, caballo por D5, comerte el peón. ¿Mm? ¿Mm? Y después de caballo F1 tomo. Si tomo de peón alfil E6, que es horrible. Y simplemente alfil C5. Y ahí caballo C6 nuevamente la amenaza alfil C6 y caballo D4. Enroque alfil E6. Estamos viendo acá. Dama de 1 tomo, si torre F de 1, fíjense que caballo 3 y todas las piezas negras bien ubicadas, terrible. Y si dama de 1, torre de 1 acá, simplemente caballo por A2 y te ganan un peón sin ningún tipo de compensación. La otra opción es meter el caballo en D5, torre C8. También caballo por, peón por y alfil D7, ventaja negra. Y después de esto dama G5 y nos damos cuenta que este alfil ubicado en D4 es realmente una pieza muy poderosa. Ya estoy amenazando directamente alfil por F2 y capturar el torre por C1 con dama por G5. Acá ya el negro puede hacer F5 con una ventaja abrumadora. En la partida hizo caballo C6, acá caballo D4, torre C1, dama G5, caballo 3, activó la torre, la otra torre que le faltaba, caballo C D6 y ahora elimina la base que lo defiende al caballo. B4 le toma, no puede tomar dama por E4 porque simplemente se le cae 2. Hizo dama D2 y ahora simplemente torre por D5 y abandonó Goldín contra Morosevich en San Petersburgo 1993. Está en el Chess Base Magazine número 34.